Último eje temático, preparado de planillas. Van a ver dos herramientas. La primera que tienen en pantalla es la de validación de datos y van a trabajar con el libro que se llama Validación Libros. Miren cuál es la herramienta que van a aprender hoy, o van a ver algún detalle si no la estaban utilizando. Es para mejorar la carga de la información que tengan sus planillas. Siempre pensando en que ustedes van a armar planillas para que alguien cargue la información, o ustedes o otra persona en la empresa. Bien. Esta es una planilla típica de un libro de caja. Fíjense, en la columna A tendrían que cargarle toda información de fechas. En la columna B algún punto de venta. En la columna C un concepto que lo puedes tener ya listado o cargado en tu planilla, ¿sí? Que son los válidos que vos necesitas utilizar. Un tipo de comprobante, entrada, cliente, salida y saldo. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de mostrarle a ustedes? En la optimización del ingreso, para luego poder realizar buenos reportes, informes de tablas dinámicas, por ejemplo, o filtrado de información. Si entra bien el dato también sale bien resumido. Miren cómo se trabaja. Todos se van a ubicar en la celda A3 y van a seleccionar hasta la celda A15. ¿Sí? Van a configurar su planilla para que las celdas que tengan seleccionadas solo permitan fechas. Bien. Si vos llegas a cargar un dato que no sea fecha, el Excel te va a avisar previa configuración que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, paso 1, seleccionar la celda que vos querés controlar el ingreso de la información. Paso 2, vamos todo al menú datos e identifiquen la opción, y la dejo ahí en pantalla, que se llama validación de datos. Es un tilde verde y un círculo rojo sobre unas celdas. Bien. Cuando lo identifiquen a la opción, le hacen un clic y van a tener en pantalla la ventana de validación de datos y la ficha de configuración de los criterios de validación. ¿Cómo se trabaja acá? Esta es la lógica, es la siguiente. De la celda que vos tenés seleccionada, vos vas a configurar qué permitís que se ingrese en esas celdas. ¿Cómo lo configuras a este criterio de validación? En donde dice cualquier valor le haces un clic y seleccionás qué criterio de validación de lo que permitís en esa celda. Estamos cargando una columna de fecha, entonces te propone todas estas opciones. Hay una opción de fecha. Clic en fecha. Cuando elegís fecha, te presenta distinto lo que tenés para configurar de este criterio. Elegí otro que no sea fecha, por ejemplo, elegí número entero, elegí longitud de texto, ¿sí? Elegí lista, ¿sí? Vean. Hagamos el ejemplo este, que sería que yo voy a permitir fechas. Lo que siguiente que te pide para que configures esta validación de datos es entre qué fecha inicial y fecha final van a ser las permitidas en esta celda. ¿Vean? También podés trabajar en vez de entre cualquiera de todas estas opciones de configuración de lo que permitís. Hagamos el ejemplo de entre. Y supongamos que vos estás cargando el libro de caja del mes de julio, ¿sí? Entonces las fechas válidas van a ser, y lo tipeás ahí, 1 de julio del 2020 hasta el 30 de julio del 2020. ¿Sí? Repaso. Seleccionás las celdas que querés validar o configurar para controlar el ingreso de la información. Paso 1. Paso 2, menú datos, y la opción se llama validación de datos. Y el paso 3 es el clave, ¿sí? Es configurar un criterio de validación que permitís en esa celda seleccionada. El ejemplo es solo fechas, y un poquito más restrictivo, y fechas que sean entre esta fecha y otra fecha. Es 31 de julio. Lo corrijo. Cuando hagan aceptar, queda grabada la configuración del criterio de validación en esta celda, ¿sí? Por ejemplo, en la celda 3 coloquemos control coma, que es la fecha que tiene la PC en este momento. Cuando presionas control coma y das enter, te permite ingresar la fecha. Supongamos que estás cargando y por error pones solo el número 23 y das enter. En la celda A4 coloca el 23. Cuando das enter, hace el chequeo de la validación y te sale ese mensaje en pantalla, que es un valor que no coincide con la restricción de validación de datos definido por esta celda. Con este
tipo de configuraciones van a mejorar la carga de información en sus planillas. ¿Está? Fíjense que muchos de nosotros no leo los mensajes. Hago reintentar y les sigo dando enter. No avanza y les sigo dando enter, varias veces enter, hasta que me detengo en la lectura de algún mensaje. Ya no hago el mismo comportamiento, pongo cancelar y fíjense que el dato que estaba mal cargado se borra. ¿Está? Repaso. Esta columna que vos configuraste solo va a permitir fechas y fechas de julio. Vos podés cargar, por ejemplo, por error, podés tipear 23 de julio del 2021. ¿Sí? Por error de tipeo. Es fecha, pero no está entre el rango que vos configuraste y vas a tener que revisar la carga, ¿sí? Para poder ingresar ese dato en esa celda. ¿Bien? O sea que hiciste una configuración y vas a optimizar el ingreso de datos. Este es un ejemplo con fechas. Vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Estoy en la columna B y fíjense que yo puedo tener 3 puntos de venta, ¿sí? O 3 sucursales. Imagínate ese tipo de contexto. ¿Sí? Voy a seleccionar y vamos con los pasos. Voy a seleccionar la celda B3 hasta la celda B15. ¿Sí? El paso 1 es seleccionar la celda donde yo quiero hacer el control de ingreso de los datos. El paso 2 es ir al menú datos y hacer clic en la opción validación de datos. Y llegamos a la pantalla de validación de datos donde configuras el criterio de validación. Miren lo que vamos a hacer. Lo que yo voy a permitir acá, y le voy a hacer un clic en la opción cualquier valor, es proponer en la carga una lista de opciones. Elijan la opción lista. Van a ver que aparece una caja donde vos tenés que tipear ahí el origen de esa lista de opciones, o también la podés seleccionar con este botón de selección de celda. Acá supónganse que soy de una ortopedia grande de Salta y digo tengo sucursal en Jujuy, punto y coma, en Salta, punto y coma y Tucumán. ¿Sí? Opción 1, punto y coma, opción 2, punto y coma, opción 3. Los chicos de Martel pueden poner Arenales, Balcarce y la otra sucursal. ¿Sí? El que tenga los chicos, los ingenieros que están, los contadores, los kinesiólogos. Si quieren hago un ejemplo de las sucursales que ustedes trabajan. Puse Jujuy, punto y coma, Salta, punto y coma, Tucumán. O sea que en esta celda solo voy a poder cargar uno de estos 3 valores. Hagan aceptar y van a notar que en cada una de las celdas donde tenían seleccionadas tienen una flecha hacia abajo que les permite elegir los posibles valores que cargan se pueden cargar en esa celda. Si alguien viene y me coloca San Miguel de Tucumán, no te deja cargar el dato porque no coincide con la lista que vos propusiste. Solo tenés que cargar de los que estén en el listado. ¿Sí? Porque van a haber planillas que ya les voy a mostrar, planillas mal cargadas, ¿sí? Por el cual te ponen Tucumán, te la pueden cargar de 4 formas distintas, con San Miguel, SM, Tucumán, el acento, la A, sin acento en la A. Después cuando hagan dinámicas, eso le va a jugar en contra. Se llevan entonces este ejemplo. Vamos con uno más. Miren concepto, la columna C. ¿Sí? Miren, ahora te muestro un ejemplo que no es necesario que vos tipies siempre la opción 1, opción 2 o opción 3. Por ahí, y no por ahí, casi siempre vos tenés ya los listados, por ejemplo, de conceptos, de productos, de proveedores. Vos ya debes tener listado de tus empleados en alguna parte de la planilla o en alguna hoja similar. O sea, no estaría bueno tener que tipear todos estos conceptos separados por punto y coma. Ya lo tenés cargado en alguna parte de la planilla. Entonces, miren, lo único que van a tener que cambiar en el mecanismo de configuración de la validación de datos cuando ya tengas la información cargada en la planilla. Lo hagamos. Seleccionen desde la celda C3 a la celda C15. Paso 1, en qué celda yo quiero hacer la validación de datos. Paso 2, menú datos, validación de datos. En el paso 3 es lo más trabajoso en configurar qué permisos en esa celda. Vamos a seguir con la opción de lista y vamos a hacer, en vez de tipear en la caja de origen cada uno de los valores que están acá ya escritos, me titila ahí el cursor y yo selecciono
con el mouse o como sea esas celdas, desde la celda K5 hasta la celda K14. Van a ver que en origen esa es la información que figura, lo que esté dentro de esa celda. Hagamos algo más. Si te digo que ya está, ¿no? Eso es todo. Nada, si ustedes harían aceptar, ya está el listadito de esa celda. Miren esto que está muy bueno. Ficha de mensaje de entrada. Se ubican ahí y ustedes pueden colocar en esas celdas que están configurando la validación de datos algún tip de ayuda, ¿sí? Para poder darle una guía al cargador de datos. En título van a escribir elegir del listado, ¿sí? Un tip, mensaje de ayuda sería, ¿no? En el mensaje de entrada solo los del listado están permitidos. Es un texto libre, algo que le ayude, ¿no?, al cargador. Repaso. En mensaje de entrada voy a escribir un título y un mensaje de entrada descriptivo para el cargador de datos le sirva de guía para la carga de la información. Lo mismo le van a errar. En el 90% de casos los errores se dan por velocidad, digamos, tiempo, descuido, a pesar de tener un mensaje. Entonces vamos con el mensaje de error, que es el que me aparecía a mí cuando el dato no estaba correcto. En el mensaje de error ustedes pueden trabajar con algún estilo, y yo siempre recomiendo el estilo más alto, que es el del círculo rojo tachado acá, porque después de tener el de advertencia y el de información, te cambia el icono, pero también te permite cargar el dato, solo te avisa que está mal cargado. En cambio el de alto, además de avisarte, no te deja que el dato quede en la celda. ¿Ven? En título, error de ingreso, algo que le avise al cargador que hubo un error. ¿Qué mensaje? Algo descriptivo para que el cargador se dé cuenta lo que tiene que hacer. Y le puse ahí, te dije que elijas del listado. Signo de admiración, algo que le preste atención al cargador. Puse signo de admiración con un te dije que, y eso sería un plus para configurar un poco esta validación de datos. Repaso. La configuración, sepan que existen para armar lista de opciones, la caja de origen, una opción de seleccionar las celdas donde ya tengo cargada la información. También que hay fichas de mensaje de entrada y mensaje de error que permiten a ustedes ayudar al que carga datos, guías para el ingreso y guías si cometió un error, ¿sí? Hagan aceptar y probemos. En cada una de las celdas donde tenían configurada la validación de datos aparece la flecha para abajo y el tip de texto de ayuda. Ustedes eligen uno de los valores que les permite y si lo deja cargar, que son todos los que están acá en la tabla de al lado. Si ustedes escriben, por ejemplo, algo que no existe en la tabla de al lado, trámites, y dan enter, a todos les sale el mensaje que ustedes configuraron para la validación de datos y que le ayuda al cargador con el siguiente error de ingreso. Te dije que elija del listado. Cancelar. Y ahí tienen un ejemplo para poder trabajar y poder armar planillas donde sea óptimo el ingreso de datos. Miren, ustedes han notado que yo les hice a propósito solo seleccionar hasta la celda 15. Fíjense que estoy en la celda C15, que tiene la opción de lista, pero si me paro en la celda C16 no tengo la opción de lista. ¿Ok? ¿Cómo es en el Excel todo para que se involucre las celdas de abajo con la misma configuración que tiene la celda de arriba? Simplemente arrastrar desde ahí y copiar hacia la celda donde ustedes crean que pueden llegar a cargar la información. ¿Está? Entonces ahí tienen, si llegan a crecer su información en la carga de datos, se paran en la última celda y arrastran hacia abajo. ¿Sí? Ese sería el mecanismo. Hagamos otro ejemplo, por ejemplo con los clientes. Miren los clientes, lo voy a hacer más ancho a esto. Los clientes, seguramente ustedes deben tener los clientes cargados en alguna planilla, ¿sí? Sus proveedores, sus productos, todos ya lo deben tener. A los clientes, miren, hay una ficha de la hoja cliente, acá tengo los nombres de los clientes. Entonces, siguiendo el ejemplo de recién, ¿cómo hago una lista?
para que me tome un listado de los clientes. Me pinto las celdas donde quiero que se carguen los clientes y configurar la validación de datos. Me pinté hasta la celda 33. Hago clic en validación de datos. Se quedó en la ficha de mensaje de error. Me voy a la ficha de configuración. Elijo la opción lista. Me paro en la caja de origen. Me voy a la hoja clientes. Y selecciono desde la celda 2, control shift flecha para abajo hasta la celda 51. Si creo que mi lista de clientes va a crecer, puedo seleccionar más celdas para que cuando después cargue datos acá, ya estén incluidos en los listados, ¿sí? Hago aceptar y van a notar que eso es todo para tener el listado de clientes. Las preguntas típicas de acá es, ¿se puede hacer un auto relleno? Algo, viste, que por ahí vos vas tipeando y ya se va autocompletando. En esta opción no. Se puede tener ordenado, salvo que esté ordenado los datos originales, pero si no, sería elegirlo de acá, ¿sí? Tenés que elegirlo e ir ubicándolo a cada uno de los clientes, ¿sí? O sea que con estos tres mecanismos de opción de lista, opción de fecha, ahora vamos a hacer algo para el stock, ¿sí? Porque siempre hay problemas en la carga en los números, y eso también lo podemos evitar haciendo estos pasos de validación de datos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vieron de simple que es que te lo muestre una vez y ya pensás en mejorar y optimizar el ingreso de tus planillas, la información? Miren esto. Vamos a seleccionar de la celda F3 hasta la celda F15. Vamos a ver un ejemplo con carga de datos. Gracias Dante, gracias Pablo. Bien, Guadalupe. Gracias. Bien, pinto la celda F3 hasta la celda F15. Les muestro un ejemplo de validación de datos para que optimicen el ingreso de solo números, ¿sí? Estoy haciendo en la columna de entradas. En la ficha de permitir, perdón, en la lista de opciones de permitir cualquier valor, tienen una opción que se llama número entero y este sería número decimal, ¿sí? Supongamos que solo quiero que trabajen con entradas con número entero, elijan número entero y vos le puedes poner cuál va a ser el valor más chico que permitís y el valor más alto que permitís. O miren esto, en vez de entre le puede decir que sean mayor o igual que, y supongamos que su valor mínimo sea 1, ¿sí? Mayor o igual que 1. Cuando hagan aceptar, fíjense que si alguien se coloca en cualquiera de estas celdas y coloca por error un número decimal 1,4, o ese es un texto, te dice que no coincide. Bien. Si alguien coloca el número 0, te dice que no lo permite. Si alguien coloca un número superior a 1 o 1, sí te lo permite. Y ahí vos visualmente podés verificar, visualmente te lo va a decir si hay un error y no va a poder avanzar en la carga. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes ejemplos para cargar y validar fechas, validar por opciones cuando sean poquitas, ¿sí? Por opciones cuando las tengas cargadas, cuando sean un poquito más grandes, y cuando sean listos grandes también, listados grandes de opciones, lo tienen ahí. Pregunta típica: se agrega Catamarca en los puntos de venta y yo tan solo tengo, miren, en cualquier celda que tenga flechita, voy a hacer Alt flecha para abajo, tecla Alt y tu flecha para abajo y te muestra el listado de opciones que puedes cargar. Se agrega Catamarca. Bueno, ¿cómo hago para que agregar alguna opción más a esta lista de opciones? Te seleccionas las celdas que tienen la configuración de validación de datos, haces clic en la opción validación de datos y volvés a recuperar la ficha de configuración y en el orden donde vos quieras le agregas la opción que te falta, que se liste, ¿sí? Catamarca. Hago aceptar. Fíjense que ahora figura Catamarca. ¿Está? O sea que vos le agregas a la opción, ¿sí? Por ahí si querés no necesitas decir, mira, todos de estas primeras celdas ya se han cargado los datos, pero desde la 15 en adelante yo quiero que se agregue otra más. Configuras esta y después la copias para abajo. Bien, esto sería validación de datos. Preparen sus planillas y como consejo,
Elijan cuáles son las que para ustedes es importante que se carguen los datos. ¿Qué sé yo? Puede ser la fecha. Cliente medio engorroso, pero por ahí te cae un nuevo cliente, tenés un cliente, uno es con acento, otro es muy, como es texto, es muy difícil de controlar qué cliente te cargó, salvo que lo quieras hacer minuciosamente o salvo que no tengas muchos clientes. Pero todo lo que sea fecha y sea clave para vos la fecha, luego hacer algún resumen, todo lo que sea número y que sea clave para vos, que sea después para resumir los datos, ponele una validación y después tus dinámicas, tu tabla dinámica de resumen de datos van a salir fantásticas con el curso que hicieron conmigo. Todo tiene que ver ahí. Ingresa bien el dato, sale bien el dato. Miren para qué también la van a usar la herramienta. Vamos a la hoja facturas. Miren la hoja factura. La hoja factura, si ustedes ponen filtro, lo hagamos con teclas. El filtro es Control Shift y la L. ¿Bien? Control Shift y la L. Lo escribo en el chat para que les quede también. Control Shift L. ¿Sí? Eso ya lo estuvimos trabajando, que es el filtrado. Si vuelven a presionar Control Shift L, ¿sí? En la hoja le quita, le pone. Tiene que estar dentro de la tabla de datos. Miren, la columna D es la que sufrió la mala carga de datos, ¿sí? En la columna D, entre la opción de filtro, miren cómo repitieron los datos que están cargados y hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Acá están los exentos y acá con X y con su debe final, y los responsables inscriptos están cargados de distintas formas y el mismo dato. Miren los totales de comprobante. Yo voy a hacer clic en total de comprobante y van a notar, como cuando les hice hacer una tabla dinámica, que te muestra del valor más chico hasta el valor más grande y después te muestra lo que es texto. El valor más grande es 21.363 y fíjense que hay un 52.13. Esto es texto. Eso también te puedes dar cuenta, si son poquitos los datos, que todo lo que es texto te lo alinea a la izquierda, el Excel. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo hago para utilizar esta herramienta y que me ayude a determinar qué datos están mal cargados? Miren, vamos a ver con el tema de total de comprobantes. Ubíquense en la celda J2, ¿sí? Y pinten de ahí hasta abajo con la combinación Control Shift flecha para abajo, ¿sí? Le escribo ahí en la combinación de tecla, aunque ya lo vimos, Control Shift y flecha para abajo. ¿Ven? El paso 1, vos te pintas la celda que querés validar. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Pintar la celda que querés validar. Desde la celda J2 hasta la celda J38. El paso 2 es hacer clic en la opción validación de datos. ¿Bien? El paso 3 era configurarlo. Yo acá entiendo que la columna J tiene que ser valores decimales. En vez de cualquier valor, elijo la opción decimal. Y entiendo, mira, que hay valores 0 que tienen que ser todos mayores o iguales que el número 0. ¿Sí? O sea, en esas celdas tiene que haber números y los números pueden ser decimales y pueden ser mayores o iguales que 0. Eso le estoy diciendo al Excel. ¿Sí? Hago aceptar y ya tengo configurado una validación. ¿Para qué me sirve eso? Hacete clic en cualquier celda aparte. Sirve para que con esta herramienta detecte lo que esté mal cargado y sea más visual. Miren cómo van a hacer. ¿Notan la flecha que está hacia abajo al lado del botón validación de datos? A la par. Cuando le haces un clic ahí, tienen una opción que se llama rodear con un círculo los datos no válidos. Lo presiono. Clic. Yo hice una validación sobre la columna J, porque si yo me voy más abajo, aparece este círculo rojo, que es el dato que está mal cargado. ¿Lo ven, no? Porque yo tengo esa validación hecha sobre esta columna. O sea que también me sirve para aquellas planillas que ya tengan la información cargada. Entonces, ¿cuál es la consigna de después que hagan este taller? Van a revisar alguna de sus planillas, de alguna de las columnas que sean clave, colóquenle en una validación, tengan o no tengan datos, ¿sí? Desde el primer dato que tengan cargado hasta los futuros, los pintan, hagan la validación y después con esta opción rodean con un círculo de datos no válidos. Ahora lo voy a borrar los círculos. Fíjense que es totalmente visual y es tan solo para detectarle a ustedes cuál es
el que está mal cargado. Lo hagamos con condición también, ¿sí? Y veamos otro ejemplo. Acá en condición, ahí sí que le erraron en la carga, ¿no? Seleccionen desde la celda D2, Control Shift flecha para abajo, hasta la última celda de condición. ¿Ven? ¿Cuál era la siguiente opción? Clic en validación de datos. Y estamos acá. ¿Ven? Acá voy a trabajar distinto, porque acá los datos válidos son varios, son textos, ¿no es cierto? Y yo voy a tomar como válido lo que sean de 2 caracteres nada más. ¿Ven? Y yo tengo varias opciones, tengo 3 buenos, que es RI, EX y CF. Entonces, en el criterio de validación yo solo voy a permitir una lista de opciones, de los cuales los válidos son, y voy a trabajar en mayúscula, RI, recordad que son los que están acá, punto y coma, CF, punto y coma, EX. Podés colocarle un espacio entre punto y coma, ¿sí? Va a trabajar bien. Ahí lo dejo un ratito. Entonces, a pesar de que el dato esté cargado, vos podés configurar esta validación y esta validación te va a resolver, mostrarte en pantalla aquellas celdas que estén mal cargadas para que vos las puedas corregir. En este caso, que son varias opciones que son las válidas, uso lista. En caso de que sean números, tengo varios criterios que me pueden ayudar, ¿sí? Hagan aceptar acá. Se van a ubicar en cualquiera de las celdas, aparece la flechita y recuerden que allá arriba a la derecha, con la flecha para abajo, ustedes pueden rodear con un círculo los datos no válidos. Y ahí está la forma de corregir, digamos, sus planillas o darle una mejor opción al cargador por si está cargando mal los datos. Acá vos vas eligiendo alguna. Te lo puede borrar o no. Recuerden que esto es visual nomás. Si capaz que no te lo borró, haces clic acá, borrar los círculos, clic acá, volver a sacar la foto con rodear y empezás a repasar esto, ¿sí? Por el cual es una herramienta que se recomienda. Fíjense que es uno de los ejes temáticos que yo les daba en el flyer que les presenté, que es optimizar el ingreso de datos. ¿Y con cuál optimizan? Con esta herramienta que se llama validación de datos. Hay una hoja de ejercicios, ¿sí? Por el cual ustedes van a ir viendo cada una de estas opciones que les doy, que también lo tienen en la cartilla, para poder hacer este tipo de validación. Hagamos 2 de estos ejercicios. Vamos todos los ejercicios y te digo lo que hay que hacer. En la columna de año, yo tan solo quiero valores enteros mayores a 2000, ¿sí? O sea que yo acá, si alguien me carga el año 1999, me dé un error. Si alguien me carga así 1.999, que hay mucha gente que trabaja así, que me dé un error también, ¿sí? Bueno. ¿Cómo vamos a trabajar acá? Repasemos. Tenés que pintar la celda que querés configurar la validación de datos. Paso 1. Paso 2 es hacer clic a la opción validación de datos. Y ya todos se anotan, porque hoy te acordás que yo te guié que la opción validación de datos está en el menú datos. Se anotan que está en el menú datos la opción validación de datos, ¿sí? Eso es clave, porque se pierde mucho tiempo en saber dónde está la opción. En permitir, yo quiero, como son años, son números enteros, y voy a trabajar con la opción mayor o igual que, y coloco 2000. Ese sería el primer ejercicio. Cuando hagan aceptar, lo que yo necesito es que ustedes separen en una celda, coloquen un año que no corresponde y vean que no le permite cargar. Y si colocan un año que sí cumple con la restricción, que los permita cargar. Si escribí la A, no te tendría que dejar cargar, ¿sí? Ese es un ejercicio. Miren el otro. Mes. Hacemos una lista de opciones de enero a diciembre. Y lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a hacer así. No vas a hacer una lista y por punto y coma vas a ir seleccionando todos los meses, tipeándolo a todos los meses. Son 12 meses. El Excel ya te permite. Celda J1, escriban enero. Y con la parte inferior derecha de la celda, ustedes pueden
hacer este autorrellenado. ¿Sí? Repaso. En la celda J1 escribís el primer valor. Desde esa misma celda, desde el punto inferior de la parte inferior derecha, vértice inferior derecho, arrastrás y tenés el auto llenado. ¿Sí? Lo hace con fechas, lo hace con números, nombre de días y nombre de meses. ¿Sí? Ya vienen predeterminadas estas listas auto rellenables. Entonces, acá, ¿cómo hacíamos una lista de opciones? Primero, pinta la celda donde quieres chequear la validación de datos. Paso 1. Paso 2, validación de datos. Y en paso 3, quiero armar una lista de opciones. Lista. No lo quiero escribir. ¿Sí? Acá también puedo apretar este botón, ¿no? Lo quiero seleccionar. En algún lugar ya lo tengo escrito. Tac. Desde la celda J1 a J12. Y ese sería el siguiente ejercicio. Le voy a hacer aceptar. Y fíjense que ahí está el listado de los posibles meses. Después van a ir haciendo ustedes. La idea es que ustedes esto lo hagan solos, ¿sí? Con una sola recomendación con el tema de carga de horas, ¿sí? Miren esto, vamos al libro caja. Acá miren, yo voy a poner hora. Y le doy algunas recomendaciones de cómo se carga dato hora en el Excel, ¿sí? Miren, para cargar una hora en el Excel ustedes tienen que colocar un número entero para la hora, 2 puntos, un número entero para los minutos, 2 puntos, un número entero para los segundos, si es que van a usar segundos. Por ejemplo, si ustedes quieren cargar que son las 19, 2 puntos y 40, esa es la carga correcta que el Excel te permite identificar que eso es una hora y te va a dar un chequeo visual cuando des Enter, que se te va a alinear hacia tu derecha el dato. Todo lo que es número, fecha y hora, si está bien cargado, se alinea a la derecha. Bien, visualmente chequean así. Otra forma muy simple de cargar la hora que tiene la PC, atajo de teclado, Control Shift 2 puntos. Si ustedes escriben una tecla, el atajo de teclado, Control Shift y 2 puntos, tienen la hora que tiene la PC en este momento, ¿sí? Miren otra recomendación para carga de hora. Ustedes, por ejemplo, ingresan a las 8 AM a la oficina o tienen que registrar lo que sea a las 8 AM. Escriban 8 espacio A. Cuando den Enter, les va a mostrar en pantalla el ingreso de 8A y con un formateo A.M. Pero te lo alineó a la derecha y si vos te paras ahí, fíjense que allá arriba está cargado en la barra de fórmula 8 en punto. Si querés colocar un horario en PM, 3 espacio la P de PM. Ahí tengo el ingreso de 3 PM. ¿Sí? Si se paran ahí, fíjense que arriba te muestra que cargaste las 15 horas. Repaso, hora, número entero para la hora, 2 puntos, número entero para los minutos. Si está bien cargado, va a la derecha. Cuando hagan el ejercicio de validación de datos con tema de hora, fíjense que en la opción de validación de datos tienen la configuración de lo que permiten con hora, pero acá tienen que tener la precaución de cargar con 2 puntos separados cada elemento, ¿sí? Para cuando lo hagan este ejercicio.